Vive presenta Nota Alta. Bienvenidos a una nueva edición de Nota Alta. Nos toca ver el tema de las noticias. En esta semana tenemos que ha sido designado don Daniel Rodríguez Morales como nuevo secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Él es joven, 33 años, había sido miembro del gabinete de la ministra Cubillo, fue designado a través del proceso de alta dirección pública y tiene que liderar lo que es una de las agencias más importantes dentro de la educación en cuanto a la calidad de la misma educación. En segundo lugar, una columna súper interesante es la de don Orlando Sáez del 10 de agosto de este año, a través de, la tituló él como La fábrica de cesantes. Pero quiero referirme a un punto de ella, y es que, según lo que señala, el Estado de Chile viene durante décadas confundiendo lo que es enseñanza y educación. Y es verdad, lo que estamos llamados, lo que está llamado el Ministerio, lo que está llamado el Estado de Chile, es a la educación, no a la enseñanza directamente. La enseñanza es producto de la educación. En la educación lo que tenemos que hacer es extraer lo que hay dentro del alumno. Lo más importante es el alumno dentro del proceso que se está viviendo para que él refleje tanto un conocimiento que va sacando, como también refleje hábitos y virtudes. Y creo que gran parte de los problemas que tenemos de convivencia hoy en día se están reflejando en este tema. No hemos creado hábitos ni virtudes en los niños. No creamos hábitos y virtudes de respeto hacia los demás. Ese tema es un tema sumamente relevante. Y a la vez el gobierno efectivamente incentiva lo que es la educación. Y la gran medida que tiene es el CIMSE. El CIMSE es una herramienta que solo sirve para indicarnos qué colegio está precedente de otro. Es el orden de los colegios en un año determinado por una generación determinada de alumnos. No nos viene a decir ni el grado de enseñanza, a pesar de que quieran decirlo, ni el grado de educación. Tenemos que medir el grado de educación. Hoy en día señalábamos que habían 218 colegios que estaban en riesgo de desaparecer por el tema de que el CIMSE lo había catalogado mal, que el gobierno estaba muy contento porque 70% de esos 218 colegios estaban mostrando índice de recuperarse. ¿Pero es realmente el punto principal que tenemos nosotros? ¿O tenemos que preocuparnos de la educación? Enseñar a la gente para que después tenga malos hábitos es una cosa que no nos va a servir. Tenemos que preocuparnos de los hábitos de nuestros niños. Tenemos que preocuparnos de la educación de ellos. Bueno, sin más, los invito a que vayamos a nuestro estudio a hablar con Marisol, que tiene un conversatorio muy interesante sobre sindicatos. Estamos de vuelta acá, nuevamente con José Miguel, quien ha terminado de dar las noticias interesantes de esta semana. José Miguel, nosotros quedamos con un tema pendiente en el programa anterior, ¿sí? Que estamos en una época en que comienza el tema de los sindicatos, las negociaciones colectivas, etcétera, 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 donde los sostenedores sufren, por decirlo menos. Sí, efectivamente. Básicamente el sufrimiento parte porque hay como una especie de pelea, Es un conflicto que se está desarrollando dentro del colegio que viene dando vuelta de tiempo. No. Es una cosa que el sostenedor tiene que darse cuenta en este momento, que lo que va a negociar ahora es lo que en cierta forma ha descuidado en estos 2 últimos años. Entonces ese es un tema que requiere mucha reflexión y mucho trabajo dentro de ello. Es un tema preocupante, es un tema para ocuparse más que para preocuparse. Claro que sí, claro que sí. Mira, yo quiero hacerte algunas preguntas que yo creo que pueden ser de utilidad para nuestros sostenedores. Mi primera pregunta es, si hoy día los colegios son entidades sin fines de lucro y el sostenedor pasó de ser de dueño de colegio a administrador de fondos del Estado para la educación, ¿cómo caben estas negociaciones cuando el trabajador lo que espera es una mejora de un bono, mejoras en su sueldo, y el sostenedor hoy día tiene muy poca movilidad dentro de su contabilidad para meter este gasto? Porque si bien es cierto que en la rendición tú podrías incorporar esto, hoy día puede resultar en un gasto rechazado el tema de los bonos. Cuéntame un poco de eso. Son 2 cosas. Uno, primero que nada, efectivamente por ley y por dictamen de la Inspección del Trabajo, los colegios, aunque estén administrados por un sostenedor que es una persona jurídica sin fines de lucro, están obligados a negociar colectivamente o
si es que se forma un sindicato y les pide la negociación, se les Así presenta es. así por parte. O sea, eso es indiscutible. Sí. Nos ha tocado el año pasado ciertos sostenedores que querían sostener lo contrario, pero no, tienen que negociar colectivamente. Lo primero. Lo segundo, efectivamente, el juego de piernas, podría decirse, de los sostenedores en esta materia es muy pequeño. Sobre el 75%, en la gran mayoría de los colegios que hemos visto, se les va en remuneraciones. Y por tanto les queda un 25% para los gastos generales. Claro. Entonces, las posibilidades de mejorar en la remuneración de los profesores es difícil. Es el fondo del ministerio, el Estado, el que asigna los recursos y no se puede flexibilizar más esto. Pero ahí es donde encuentra la gracia del asunto. Ahí es donde debe concentrarse el Departamento de Recursos Humanos del colegio, los sostenedores. Ser creativos. Ser creativos y buscar una estrategia acorde con el colegio. Esto es un tema de planificación, de orden. Sí, claro. ¿Ya? Yo creo que por ahí va el tema. O sea, sí tienen que hacerlo y es muy difícil. Bueno, nosotros en Invercol, cuando hemos entrado en este tipo de negociaciones, una de las cosas que nosotros sugerimos siempre es sentarnos al lado del sindicato y no frente al sindicato, ¿no? Sí. Porque hoy día lo que se entiende y se genera dentro del medio es que los sindicatos son enemigos. ¿Es tan así? Sí y no. Sí y no, te vuelvo a decir, nos toca ahora negociar lo que ha pasado en estos 2 últimos años. Generalmente, puede ser un poco más, 3 años, pero normalmente 2 años. Y eso implica una serie de relaciones que se tienen que ir construyendo con el sindicato. Ese es el tema que a nosotros nos preocupa como Invercol. O sea, lo primero que vemos cuando hacemos una asesoría es cómo se puede plantear esto a futuro. Bueno, ahí tenemos un método Invercol, ¿no? Efectivamente, el CRP, sí, que es creando relaciones permanentes, pero eso lo vemos en un sindicato porque es largo explicar cómo se forma. Yo la verdad invito a los sostenedores a que nos escriban a contacto@invercol.cl y nos llamen por teléfono al fono que sale aquí abajito para contarles un poco en una reunión del CRP, que es nuestro método para los sindicatos. Y un taller que vamos a hacer al respecto. Vamos a hacer un taller también. Ese taller va a incluir varias cosas. Uno es las negociaciones colectivas con los sindicatos y otra es los métodos que nosotros un poco utilizamos y sugerimos, ¿no? Efectivamente. José Miguel, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar estos procesos? Con planificación. Si no la tengo, hoy día, si no tengo la planificación, en forma brusca, me nace un sindicato o el sindicato, ¿no es cierto?, que le toca negociar, viene pero con pintura de guerra. ¿Qué hacemos? 2 cosas. Lo primero, tú tienes que conocerte. Va a parecer poco receta, pero hay que conocerse completamente. Eso quiere decir conocer tus números y conocer tus fortalezas y debilidades. En segundo lugar, tienes que conocer con quiénes vas a negociar. Claro. Quiénes son los que toman las decisiones. Porque hay personas que van a la negociación, pero que no toman las decisiones ni tienen poder de influencia en la toma de decisiones. Tienes que conocer y hacer el mapa de cómo se realiza la negociación. En segundo lugar, tienes que ser flexible. Muy flexible en la negociación. Y yo sé que tú vas al tercer punto, pero el tema de la flexibilidad es muy importante porque es dinámica la negociación. Día a día, minuto a minuto, va cambiando el escenario donde tenemos que desarrollarnos. Entonces tenemos que planificar de manera que sea flexible la persona que va a negociar. En tercer lugar, tienes que poner a alguien entre tú y el colegio. Ese era mi punto. Y los profesores. Hay que poner una persona que sea distinta al sostenedor, porque si tú pones al sostenedor, inmediatamente van a haber 2 puntos en conflicto. Si tú pones un tercero dentro de esta relación, puedes buscar una cosa distinta. El tercero lo puedes sacar si es que el conflicto llega muy fuerte. Claro, y lo otro que nosotros postulamos dentro de cuando aconsejamos y asesoramos a un sostenedor es sacarlo de esta negociación básicamente porque su imagen se ensucia frente a los trabajadores. Efectivamente. Entonces, es preferible que coloque, ¿no es cierto?, un palo blanco, este abogado. Es que no es un palo blanco. Lo que pasa es que en todas partes se ocupa la figura del negociador. Sí, a lo que iba era que una manera que también su relación con el trabajador no se dañe. Sí, eso es fundamental. No se dañe, básicamente porque nosotros u otros abogados pueden negociar, ¿no es cierto? Y pecho a las balas. Y podemos llegar a buenos acuerdos, pero ¿quién tiene que finalmente conciliar todo esto que nosotros proponemos?
ese sostenedor en la etapa final, ¿no es cierto?, donde él generosamente termina entregándole a los trabajadores lo que se puede dentro de la corporación. ¿Sabes lo que pasa? Que además hay otro punto. Cuando el sostenedor se involucra en la negociación, lo toma como algo personal. Sí, claro. Y es verdad, porque es un proyecto de vida que tiene una familia en esto. Entonces no puede dejar de ser personal. Y aquí es como la frase del Padrino, cuando Michael le dice a su hermano, esto no es personal, es negocio. Y hay que mirarlo fríamente para poder llegar a acuerdos que los dos ganen, el colegio y los profesores. Yo creo que hay una brecha ahí de la que no hemos conversado, pero que yo creo que en otras ocasiones la he mencionado. ¿Sí? Y la brecha es la falta de comunicación entre el sostenedor y los trabajadores. Porque los trabajadores, aun cuando hoy día las entidades son sin fines de lucro, sigue pensando de que el sostenedor, aun cuando tiene un trabajo dentro del colegio, sigue lucrando. Y la verdad que hoy día todos trabajan por un sueldo dentro de los colegios. Sí, eso ¿ya? es efectivo. Y entonces yo creo que esta falta de comunicación, de mostrarle al trabajador y decirle, oye, mira, esta es nuestra realidad en el colegio, veámoslo en conjunto, incorporar al trabajador dentro de todo este proyecto educativo, yo creo que eso hace más interesante y menos agresiva las negociaciones. Es que ese es parte del método que hemos desarrollado. Claro. El colegio tiene herramientas puntuales Claro. de organización y de desarrollo que no tienen las otras empresas y en las Sí. cuales es fundamental que los trabajadores se involucren para que sepan cómo va el desarrollo del colegio. Es cierto que cuando tienen que tener una negociación tienen que proporcionar información, pero esa información no es suficiente. Ellos tienen que trabajar en la elaboración de esos datos para que puedan llegar a esa información. Sí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué son los beneficios asistencialistas? No me respondas. Vamos a comerciales y volvemos. Invercol es una empresa de servicios de gestión escolar, líder en el mercado desde el año 2009. Apoyamos a los colegios en la gestión administrativa y educativa. Asesoramos en los procesos de compra y venta de inmuebles y ayudamos a mejorar sus niveles de gestión y calidad escolar. Invercol ofrece principalmente servicios de asesoría financiera, legal, educativa y corretaje de inmuebles educativos, siempre orientados al logro de altos estándares de calidad, compromiso y seriedad. Abarcamos todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la legislación vigente en el aspecto laboral, financiero y educativo. Tanto en el área jurídica como en nuestras otras áreas, nuestro acento está en la confiabilidad y seriedad de los servicios integrales ofrecidos. Somos Invercol. Bienvenidos. Estamos de vuelta, José Miguel, después de este interesante comercial, Sí, ¿no es cierto? Les invitamos a visitar nuestra página donde están todos nuestros servicios que aparecieron aquí en este comercial, ¿no? José Miguel, yo te dejé hecha una pregunta antes de irnos a comerciales. Los beneficios asistenciales. Beneficios Mira, asistenciales. lo que pasa es lo siguiente, que es una mala práctica que sea porque se trata de creer que toda la industria o todas las empresas son iguales y los colegios lo mismo que una minera. Y la verdad es que va a depender cada empresa, de acuerdo a la cantidad, en este caso una negociación colectiva, la cantidad de incidencia que tenga el factor de recursos humanos, en este caso los profesores, dentro de la proporción total de los ingresos. En una minera, te lo voy a explicar fácil, en una minera el porcentaje de los trabajadores es importante, pero no es tan importante. Entonces, para sacarse de un conflicto, porque para ellos es muy caro la paralización, le dan beneficios que no tienen relación ni con la producción ni con nada, sino que son beneficios por ser. Ya. Por estar ahí te doy un beneficio para poder terminar una vez por todas la negociación. En los colegios no podemos darnos esos lujos. No podemos darle un beneficio que significan días extra de vacaciones o sueldos extra a la persona Claro. por ser ello. Porque llegó la época de mitad de año, viene un superbono. Porque partió el año escolar, viene el bono X. Todas esas cosas que se logran en el momento en que se está en una negociación colectiva y que está tan presionado el sostenedor por llegar a acuerdos,
son una carga enorme, una mochila Sí. que se viene arrastrando y que no tienen relación ni con la educación, ni con la Y matrícula. afecta los ingresos directamente del colegio. Exacto, porque cuando no Sí. tienen relación, por ejemplo, con la matrícula, empieza a bajar la matrícula del colegio, empieza a bajar los grados de asistencia de los niños al colegio, los números, Claro. y los profesores siguen ganando igual. Entonces no hay una relación entre lo que percibe el sostenedor y lo que está. Tiene que alinearse los dos temas. Ambos, lo que hablábamos recién, trabajar por el mismo proyecto educativo. Exactamente. Incorporarse a esto. Exactamente. Y también el sostenedor dejar que esto se realice, se incorpore, porque hasta el minuto era como todo tan separado. Es que, claro, Y sigue hoy siendo... día tenemos que apuntar más al trabajo colaborativo, ¿no? Es una... A ver, los colegios han pasado una transición importante de época, Ha sido que difícil. se han cambiado y es muy difícil. O sea, no es solamente convertirse en corporación. No. Los colegios han pasado de ser una empresa que se dedicaba a la educación unifamiliar, en la cual una familia lo sostenía, a convertirse primero en sociedad, lo obligaron, después ahora en estas corporaciones, pero tienen que tener un sentido de empresa. Claro. Y ese sentido de empresa significa tomar un paso detrás de lo que es el colegio, dejar de considerar lo que es mi creación y empezar a dejarlo suelto, Claro. para que los trabajadores, hoy en día se vive un proceso en que todas las empresas grandes y exitosas tienen sistemas colaborativos. Claro, es muy importante. Si el sostenedor, el director, no tiene un sistema colaborativo con sus trabajadores, con sus profesores, el colegio va a llegar a conflictos. JM, con toda la experiencia que tienes tú en este ámbito, ¿qué es lo primero que uno hace en este proceso? ¿Qué es lo primero que el sostenedor debiera hacer cuando se le presenta la negociación o se le forma el sindicato y le toca negociar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero estudiar. Estudiar, saber los datos del colegio. O sea, si tiene los datos dispersos, no tiene una buena ejercicio de contable detrás, tributario que le estén haciendo, en que sepa exactamente la incidencia de cada punto de lo que puede venir en el territorio dentro del contrato colectivo que están presentando, el proyecto de contrato colectivo, va a ser muy difícil que pueda llegar a una buena negociación. Lo primero es estudiarse uno y saber exactamente los números y tener una sensibilidad de tal manera que quien esté negociando sepa hasta dónde puede llegar. Esa sutileza, ¿no es cierto?, que se da. Es que en el fondo son detalles que se pueden ir compensando uno por otro que le pueden servir a los trabajadores. Lo segundo es saber qué quieren realmente los trabajadores. Claro. Y ese es un trabajo previo. ¿Qué hace Invercol en estos casos? Muchas cosas, muchísimo, muchísimo. O sea, tenemos desde el acompañamiento que vamos haciendo de mucho tiempo antes, en los cuales vamos desarrollando este sistema que tenemos nosotros del CRP, que es la creación de relaciones permanentes, desarrollar sistemas de información adecuados para poder tener negociaciones. Además de eso, es preparar un poco el camino para evitar la negociación conflictiva. Sí, claro. Se pueden perfectamente trabajar estos temas y evitar este tipo de conflictos. Sí. Si es que se realiza un trabajo desarrollado. Fíjate que en los seminarios cuando vamos mostramos el video que Trump le mandó a Corea del Norte. Claro. Bueno, en ese video, si bien lo mostraban como una especie de publicidad, nos demuestra una cosa, es que hay que demostrarle a los profesores que el colegio, el proyecto que hay, es un proyecto compartido. Y es de todos. Exactamente. Es de todos. Exactamente. Así es. Y esa fue la idea en realidad del convertirse en estas corporaciones sin fines de lucro, ¿no? El trabajo colaborativo y el poder incorporar también al equipo de trabajo en esto. Mira, a mí me gusta mucho lo que se ha desarrollado en Invercol hoy día, que es este método de negociación, ¿no es cierto?, que podemos presentarle a los sostenedores, y que este método está respaldado además por profesionales que tienen mucho que ver con el tema emocional, que tienen mucho que ver con el tema psicológico que está dentro de estas negociaciones, ¿no es cierto? Porque esto son relaciones humanas. O sea, finalmente... Efectivamente, o sea, hay toda una base legal para desarrollar un proceso de negociación y en eso se le presta todo el apoyo porque tenemos, como tú dices, profesionales que saben muchísimo el tema legal de negociación colectiva, todo lo que se tiene que hacer, el manejo que hay. Pero también hay que hacer un manejo en segunda capa, no solamente negociar para conseguir un peso más, un peso menos, sino que tiene que ser una negociación a largo plazo.
porque ese mismo profesor es el que después de terminar todo esto va a hacer clase a los chiquillos. Ese es el mismo que tiene reuniones con el director y tiene reuniones con el sostenedor durante todo el año. Y el que prepara los proyectos y el que se entiende con el resto de los profesores, porque también aquí entran todos, te fijas, jefes de UTP, etcétera. Es más, hemos tenido en colegios donde se han formado sindicatos con los directivos. Sí, bueno, es un tema complicado. Sí. Y es complicado, porque cuando tú no llegas a un buen acuerdo, que las cabezas que tú colocaste de tu confianza, ¿no es cierto?, en las diferentes sedes o colegios, te pueden fallar porque no hubo un buen entendimiento, porque se sintieron menoscabados, o en fin, sí. ¿Cierto? Porque aquí, vuelvo a insistir, las relaciones humanas son tremendamente importantes. El clima laboral después de una negociación, te lo encargo si no hay una buena negociación. O cuando llegan a conflictos de huelga, el clima laboral son muchos años en que cuesta recuperarlo. Cuesta recuperar la confianza y terminas al final, y como son a fin de año, terminas no en un ambiente muy grato y no es la idea, ¿no? Son complicados, además de que esta figura que lo hacen a fin de año y se suspende por la disposición que sacó la Inspección del Trabajo, entonces los meses de enero y febrero está suspendido, la animosidad se empieza a convertir en algo complicado. Ese es un periodo en el cual uno muchas veces tiende a reestudiar las posiciones que tiene, a poder ver los números, a poder graficar qué es lo que va a haber. Pero hay que tener cuidado con lo que se está dando, sobre todo eso que acabas de mencionar, que son estos temas asistenciales que se dan, que hacen mucho daño a la relación del colegio. Sí, claro. Y lo otro, hablar un poquito de que nosotros como Invercol le entregamos un apoyo total al sostenedor en cómo enfrentar este tipo de negociaciones, ¿no? Sí. Es importante, primero, que vengan a los talleres, que nosotros les vamos a estar informando mediante los mailing, o a través también de nuestro programa. Todavía no tenemos la fecha fija, por eso no lo menciono en este minuto, pero en el próximo programa vamos a tener la fecha exacta y el lugar del evento, porque vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande de lo que hacemos normalmente, ¿ya? O hacer varias versiones durante la semana, porque a veces se nos llenan los talleres y es bueno hacer 2 o 3 del mismo. Exactamente. O hacer uno más amplio. Sí, revisémoslo, me parece súper interesante, porque la idea es, como siempre hemos dicho, o sea, hacer talleres cortitos, claro, muy económicos, para que todos puedan venir y informarse. Y para que puedan interactuar con el relator también. El tema es ese, el tema es que ellos pueden interactuar con el relator y entre ellos. Claro, porque cuando son muy, muy grandes cuesta ese tema. Ese ambiente rico que se crea, ¿no es cierto?, en nuestros talleres. Les comento para que se entusiasmen en venir. Se generan lazos entre los mismos sostenedores que vienen a estos talleres, se intercambian tarjetas, qué sé yo, porque aprovechan de contar en ese minuto su día a día. Y conocen casos prácticos que les suceden a los demás. Exactamente, y eso les sirve. Sí, efectivamente. Mira, ha sido un programa muy enriquecedor. Yo creo que hemos entregado unos buenos tips a los sostenedores y a quienes nos ven. Debo comentar que se comunicaron conmigo vía interna por WhatsApp el otro día para hacerme una consulta respecto a cómo hoy día se trabaja la gente con el artículo 22 o no. Eso fue del programa anterior. Efectivamente. Así es. Así que le respondí de forma inmediata y les agradezco que se comuniquen con nosotros. Una vez más los invito, contacto@invercol.cl, nuestro teléfono aparece abajo y estamos aquí disponibles para todas las consultas que se les ofrezcan con respecto a este tema o a otros. Y bueno, llegamos al final del programa, desgraciadamente. Te libero para que puedas pasar al estudio a hacer el cierre de este programa. Y nos vemos la próxima semana. Bien, amigos, estamos de vuelta ya en nuestro estudio y debiéramos hacer el cierre del programa según lo que nos dice el director. Antes que nada, quisiera recordarle que Invercol tiene un grupo de profesionales expertos en la materia educacional dispuestos para atenderlo en cualquiera de sus necesidades. Llámenos, por favor, en esta franja aparece acá nuestro teléfono y le vamos a responder encantado a cualquiera de las inquietudes. Tenemos profesionales que ven el área legal, tenemos profesionales que ven el área de recursos humanos, tenemos profesionales que ven todo lo que es el tema de relaciones, etcétera, dentro de cada colegio. Y me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy día. Primero que nada vimos las noticias, el nombramiento del nuevo secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, vimos distintas columnas de opinión, la de Eugenio Tironi, que la vamos a dejar para la próxima semana, y la de Orlando Sáez, y dentro de Orlando Sáez nos señalamos a un tema puntual, que era la relación entre educación y enseñanza.
Asimismo, en el conversatorio con Marisol estuvimos viendo el tema de negociación colectiva, sindicatos, etc. Un tema interesantísimo y los invitamos a los talleres que vamos a tener sobre esta materia. Y sin más, nos despedimos pues. Adiós. Vive presentó Nota Alta.